Les felicito por tomarse el tiempo para profundizar un poco más y para conocer a este libro de los libros, al libro de los siglos. En realidad no soy un experto en la Biblia, soy un amante de la Biblia. El Señor me ha dado la oportunidad de poder tener algunos volúmenes interesantes que estoy seguro que ustedes van a apreciar, pero lo que sí puedo hacer en esta oportunidad es ayudarles a conocer un poco más de las Escrituras, un poco más de la Biblia. Quiero dividir este tiempo en tres partes. Durante la primera parte vamos a hablar un poco acerca de cómo la Biblia llegó a ser un libro. Vamos a preguntarnos y vamos a responder algunas inquietudes que sin duda hay en el corazón de ustedes de cómo se formó el canon bíblico. En la segunda parte quiero invitarlos a acompañarme a conocer cada una de estas versiones que tengo aquí sobre la mesa para que podamos ver la historia del desarrollo de la Biblia a través de estos libros. Y luego en la tercera parte quisiera que combináramos las dos anteriores, pero que hiciéramos el énfasis en la importancia de leer la Biblia. Creo que una de las cosas que más me lastimó profundamente en el año 2017, cuando se celebraron los 500 años de la Reforma, cuando conjuntamente con la Alianza Evangélica Mundial hicimos una evaluación global acerca de consultar o de preguntar si se necesitaba una nueva reforma. La respuesta fue que sí. Y cuando se preguntaron las causas, la causa número uno fue el alfabetismo bíblico. Podríamos decir que a pesar de que la Iglesia de Jesucristo es el pueblo del libro, se ha olvidado del libro que le dio origen. Así que quiero animarlos a que ustedes puedan acompañarme. La Biblia es un libro fuera de serie. Podríamos decir que en este momento, sin lugar a dudas, es el libro que más se ha impreso, más se ha publicado y más se ha distribuido sobre la faz de la tierra. Podríamos decir también que la Biblia, particularmente en los ejemplares de la Biblia Gutenberg, es el libro singular que ha alcanzado los precios más altos en una subasta a nivel mundial. También la Biblia es el primer libro que viajó al espacio, viajó con un grupo de astronautas en un microfilm que ellos llevaron para reconocer la grandeza y la magnificencia de este libro. La Biblia fue escrito por 50 autores diferentes. Estos 50 autores diferentes tenían 20 oficios diferentes. Algunos eran pastores, otros eran escritores, otros eran levitas. Habían reyes dentro de ellos, habían personas que se ocupaban de las cuentas, profetas, personas con muchas funciones, 20 oficios diferentes que los compilaron. Ellos pertenecieron a 10 países diferentes y toda la Biblia se escribió en un periodo de 1600 años. La Biblia entonces ha representado para nosotros no solamente un libro, no solamente una compilación de libros, sino un milagro que el Señor ha hecho para mantener su Biblia. Una de las cosas interesantes de la Biblia que no tiene ningún otro libro es que la Biblia se describe a sí misma como la palabra de Dios, como la palabra inspirada por Dios. Cuando leemos las Escrituras nos damos cuenta que estos autores, estos 50 autores, escribieron de diferentes personajes. Y si vemos los personajes que aparecen ahí, hay más de 230 personajes diferentes. Cada uno de estos personajes están representando un papel, algunos de ellos son reales, otros son ficticios para representar, por ejemplo, en las parábolas de Jesucristo, personajes que son parte de una historia, pero que no necesariamente existieron. También cuando nosotros hacemos la cuenta, la Biblia es un libro increíble. Solamente en el volumen de la Biblia nosotros tenemos 1189 capítulos. Estos 1189 capítulos están distribuidos en 31.173 versículos. Y cada uno de ellos es inspirado por Dios. ¿Se imagina usted lo significativo de que nosotros tengamos un volumen que nos ayude a nosotros a entender el corazón de Dios, que nos comunica la obra de Dios? Así que cuando nosotros vemos esta compilación, nos damos cuenta que la Biblia es un milagro en sí mismo.
Cuando nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos, cuando tomamos un ejemplar de la Biblia, lo que tenemos ahí es un milagro sobrenatural. Vemos algo que ha atravesado a través de toda la historia. Podríamos decir que la Biblia ha sobrevivido tremendos ataques. Por ejemplo, Diocleciano sacó un decreto en el que mandó a todo el imperio romano a quemar todas las Biblias. Cuando nosotros nos damos cuenta acerca de eso, podemos pensar que quizá ahí iba a desaparecer la Biblia, pero no fue así. El siguiente emperador, que fue Constantino, él, con el dinero del Estado, ordenó que se rehicieran 50 ejemplares, que los colocó en lugares estratégicos para que pudieran ser preservados por mucho tiempo. Cuando nosotros leemos acerca de las Escrituras, como les decía en esta primera parte, quisiera que habláramos un poco acerca de cómo esta Biblia llegó a ser un libro. Cuando leemos nosotros siempre escuchamos una palabra que sin duda es una palabra interesante, la palabra canon bíblico. Cuando hablamos de canon bíblico se refiere a esto, ese lugar, podríamos decir, que tienen los libros que se reconocen como los libros inspirados por Dios. Canon significa regla. Así que cuando hablamos del canon bíblico, son aquellos libros que fueron capaces de llenar esta regla de medida, reglas que se establecieron para poder comprobar que estos verdaderamente eran los libros inspirados por Dios. Se tomaron muchos elementos que no tengo a mano ni el tiempo para que los pudiéramos discutir, pero dentro de ellos era cuántas veces aparecía el nombre de Dios. Si estaban relatando eventos que se podían comprobar, si estos se habían seguido reproduciendo en una tradición oral a través de todas las esferas religiosas, lo cual hacía reconocer que estos eran libros inspirados por Dios. Otro de los elementos que se utilizó en el canon bíblico, podríamos llamarlo ahora con un lenguaje más actualizado, las referencias cruzadas. ¿Cuántas veces estos libros aparecen referidos en otros libros de las Escrituras? Así que este fue otro de los elementos del canon. Cuando nosotros leemos el canon bíblico, nos damos cuenta que hay dos diferentes cánones. Para nosotros en el mundo evangélico donde estamos, nosotros reconocemos las Biblias con dos apodos que en realidad no les corresponden: la Biblia evangélica y la Biblia católica. Y la distinción que nosotros hacemos es porque reconocemos que la Biblia católica tiene una serie de libros que no aparecen en la Biblia evangélica. Bueno, en realidad lo que estas dos Biblias representan son dos diferentes cánones que sirvió para establecer la Biblia. La primera cosa que podemos hablar acerca de los cánones es los idiomas de la Biblia. La Biblia se escribió en 3 idiomas. El primero, el idioma hebreo. El segundo, el arameo. Y el tercero, el idioma griego. En cuanto al idioma hebreo, tengo en mis manos una Biblia hebrea. Esta Biblia es en realidad un documento muy valioso que aprecio mucho porque, como ustedes pueden ver, es una Biblia hebreo-español. En esta Biblia, como todos los materiales y como todos los documentos hebreos, se leen de forma inversa, se leen diríamos nosotros, de atrás hacia adelante. Y como vemos aquí en esta escritura, pues también la forma de escribir es completamente diferente. Este es un documento que sirve para los estudiosos para que puedan ver el lenguaje original en el que se escribió la Biblia. Así que diríamos que el primer idioma en el que se escribieron la mayoría de los libros del Antiguo Testamento es el idioma hebreo. El segundo idioma es el idioma arameo. Por cierto, voy a referirme a esta más adelante cuando estemos hablando acerca de cómo está compuesto el canon bíblico. El otro lenguaje es el lenguaje arameo. No tengo ninguna copia ni ningún documento en el cual pueda mostrarles el idioma arameo. Pero este es un Nuevo Testamento en griego. Este representa
el tercer lenguaje en el que se escribió la Biblia y en el que se escribió la mayoría del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió en dos idiomas básicamente, en el arameo, que era, podríamos decir, el lenguaje común en el tiempo de Jesucristo, y el griego, que era el lenguaje, como dice aquí, el griego koiné, o sea, el lenguaje popular, el lenguaje de comunicación entre todos. Así que la Biblia, cuando nosotros la vemos en nuestros días, es una traducción, cuando la vemos en español, es una traducción y los diferentes tipos de Biblias que vamos a ver nosotros en nuestra segunda sección, depende de su calidad, podríamos decir, su reconocimiento o su importancia, dependiendo de cuáles manuscritos o de cuáles idiomas han sido inspirados. Cuando hablamos del canon, decía yo que habían dos cánones. El primero, aunque no es el primero en orden, sería el canon que se le ha llamado el canon hebreo. Y el canon hebreo fue un intento en ese momento, luego de la destrucción del templo de Jerusalén y la destrucción de Jerusalén por el emperador Tito en el año 70, pues podríamos decir que ya no había un templo, ya no había un lugar donde estuvieran concentrados los estudiosos de la Biblia. Pero había una escuela donde habían expertos en las escrituras y expertos en la religión, que era en Jamnia, cerca de Jope. Y aquí entonces a ellos se les encargó la tarea de poder hacer un examen y afirmar cuáles podrían considerarse los libros inspirados. Ellos entonces fueron los encargados de desarrollar ese que se llama el canon hebreo, que es el que nosotros tenemos representado en las Biblias, que como decía, les tenemos ese apodo de Biblias evangélicas. El canon está dividido en tres partes. En la forma como ellos lo organizaron, a la primera parte le llamaron el Pentateuco o la Torá. Es decir, estos 5 libros escritos por Moisés que constituyeron los primeros materiales bíblicos que nosotros teníamos en nuestro tiempo. En los segundos, a los que ellos le llamaron el Neviim, que son los profetas. Y estos libros de los profetas estaban compuestos de dos partes. La primera es los profetas primeros, y que estos significan básicamente, ahí están los libros históricos como el libro de Samuel, el libro de Reyes, Josué y Jueces. Pero también tenemos nosotros una segunda parte de los Neviim, que son los profetas posteriores. Estos podríamos decir es el compendio donde están los que nosotros llamamos profetas mayores y profetas menores. Y luego está la tercera parte que le llamamos la Ketubim. Y Ketubim son aquellos hagiográficos, como podría ser la traducción, en donde está este compendio de los libros históricos, de los libros proféticos, como Salmos, Proverbios, Job, Cantar de los Cantares, pero también algunos libros históricos como Ruth, otros libros que se atribuyen a algunos profetas como Lamentaciones, encontramos Daniel también, Esdras, Nehemías, primero y segundo de Crónicas. Cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta que esa era la forma en la que estaban ordenados los libros en el tiempo de Jesucristo. Quiero mostrarles este ejemplar de la Biblia. Este ejemplar se llama Biblia Tanaka y trae este nombre porque fue una versión, que es la versión que utilizan los judíos, que reconocen los judíos. Cuando nosotros abrimos esto, nos damos cuenta que está ordenado en la forma de este canon hebreo. Y aquí nosotros vemos cómo está compuesto para utilizar el lenguaje de la Biblia. Encontramos que está compuesto en primer lugar por la Torá, o sea, por los primeros cinco libros escritos por Moisés, y luego estarían los libros históricos y los profetas primeros y los profetas posteriores. Y lo interesante es que tal como nosotros lo vemos en las Escrituras, y tiene mucho sabor cuando nosotros leemos particularmente el Evangelio según San Mateo, que la Biblia Tanaka termina en el segundo libro de Crónicas. Así que el orden en que nosotros lo tenemos
representa un orden diferente del que los judíos reconocen. Esta, como decía, o como ustedes pueden ver, es una Biblia de estudio judío y se utiliza para hacer una referencia. Esta es un ejemplar muy significativo porque tiene notas escritas por los estudiosos judíos que representan más que todo notas bíblicas para entender un poco más acerca de lo que eso significa. Como les decía, cuando nosotros vemos esto representa los tres idiomas. Sin embargo, hay otro canon que se le llama el canon palestino. Y este canon palestino se origina en el año 150 antes de Cristo con una versión que sin duda ustedes han oído referir. La versión se llama la versión de la Septuaginta o la versión de los 70. Lo que sucede es que para ese año habían comunidades judías que habían sido esparcidas por todo el mundo. Y había una comunidad particularmente importante en Alejandría. El gran problema era que ellos vivían bajo el imperio helenista. Entonces el idioma común de ellos era el idioma griego. Así que ellos reconocían el hebreo, pero más como un lenguaje litúrgico, pero su idioma común era el griego. Así que para el año 150 antes de Cristo se les encarga, según la tradición, a 70 ancianos para que en forma individual y separada escriban la traducción al griego del texto hebreo. Según la tradición, estos 70 ancianos se tardaron 72 días para terminar esta versión de la Septuaginta. Lo que es interesante reconocer y lo que es interesante mencionar es que esta versión de la Septuaginta es precisamente la versión que el Señor Jesucristo cita en las ocasiones en las que habla acerca de las Escrituras en los Evangelios. Así que diríamos que la Septuaginta era la versión de la Biblia que estaba disponible para la lectura en aquel momento. Así que hemos visto cómo la Biblia llegó a ser un libro. Cuando hablamos entonces acerca de la diferencia entre el canon palestino y el canon hebreo, nos damos cuenta que la diferencia son los libros a los cuales se les ha llamado los libros escondidos. Entonces, cuando vemos nosotros la comparación de estos dos cánones, encontramos que hay un grupo de libros que les llamaríamos los libros canónicos. Estos libros canónicos, los que llenaron perfectamente el canon hebreo, son los libros que nosotros encontramos en la llamada Biblia evangélica, en la versión que nosotros utilizamos generalmente en la iglesia evangélica. Sin embargo, el canon palestino incluyó otra serie de libros que son muy importantes. Algunos que ustedes pueden reconocer y recordar podría ser el libro de Eclesiástico, el libro de Tobías, los dos libros de Macabeos, una parte extendida de Esther, otra edición para el libro de Daniel y algunos otros que ustedes pueden encontrar. Bueno, cuando los expertos biblistas de Jamnia en Jope hicieron el canon bíblico, ellos reconocieron que estos libros tenían un tremendo valor para la lectura y el estudio, pero no necesariamente que eran libros canónicos. Así que a estos se les llamó los libros escondidos. Y la razón por la que se les llama escondidos era porque generalmente tenían los libros canónicos expuestos para que fueran leídos por todos los estudiosos, pero los libros escondidos, estos que luego se llamó deuterocanónicos, que significa de segundo canon, estos eran libros, podríamos decir, que se mantenían escondidos, reservados en un lugar y solo podían ser consultados con una autorización. Al primer grupo, a los canónicos, se les dio un nombre que es muy interesante. El nombre que se les dio es los libros que manchan las manos. Y a lo que se refería no era en aspecto negativo, sino en aspecto positivo. Es decir, como estos eran libros reconocidos como los libros canónicos, los que eran inspirados por Dios sin ninguna duda, eran libros que manchaban las manos porque eran santos. Y cualquier persona que pasaba sus dedos sobre ellos y los leía era impactado por esta realidad de la sanidad.
Así que eso es lo que nosotros vemos aquí en esta división de los diferentes cánones. Cuando nosotros encontramos esto, podemos darnos cuenta que de cualquier manera por donde nosotros lo veamos, hay muchas razones por las que lo que dice en 2 de Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, es una realidad. Lo que nosotros tenemos en las manos es un documento que durante 1600 años estuvo compilándose para que nosotros recogiéramos esa sabiduría de Dios y todo lo que necesitamos saber para Él. Espero entonces que me acompañen en la segunda parte, donde estaremos viendo más cuidadosamente acerca de lo que la palabra dice. Como les mencionaba en la parte anterior, durante esta segunda parte vamos a hacer un recorrido de la trayectoria que la Biblia ha seguido hasta nuestros días. Como veíamos en la primera parte, el lenguaje en el que se escribieron los libros de la Biblia fueron tres: el griego, el arameo y el hebreo. Cuando nosotros pensamos en la Biblia, pensamos generalmente en la que tenemos en casa. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes, la Biblia con la que comenzaron sus primeros años como creyentes, o la Biblia quizá que tienen de memoria, es la Reina Valera 60. Es la Biblia más popular en el idioma español. Sin embargo, nosotros somos tentados a pensar que esta es la Biblia en español. Pero déjenme contarles un poco de cómo la Biblia atravesó a través de la historia. Cuando nosotros leemos los originales de la Biblia antes del siglo IV, estaban solamente escritos en esos tres idiomas: en hebreo, en arameo y en griego. Pero a medida que comenzó a desarrollarse la iglesia, pues de pronto a partir del siglo III, cuando comienza este acuerdo entre la iglesia y el imperio y Constantino aprueba la religión cristiana, pues el idioma latín comenzó a ser más popular dentro de la liturgia de la iglesia. Por esta razón es que fue necesario que se hiciera una traducción de la Biblia. Y ahí comienza una historia de traducciones de la Biblia que nos la llevan hasta nuestros días. La traducción de la Biblia es sin duda uno de los ministerios más significativos, porque lo que la traducción de la Biblia hace es ponernos la palabra de Dios en el idioma de nuestro corazón. Que nosotros podamos verdaderamente no solamente leer, sino sentir, experimentar nuestra trayectoria en los libros sagrados. Bueno, podríamos decir que la primera traducción que oficialmente se conoce es la traducción al latín. Esta traducción fue encargada a Jerónimo, al que nosotros conocemos como San Jerónimo generalmente, y le fue encargado allá por los años 347 y le demoró hasta aproximadamente el año 420. La traducción le fue encargada por el Papa Dámaso para poder proveer a los diferentes monasterios y lugares de estudio religiosos de una versión de la Biblia que pudiera estar en el idioma litúrgico. Jerónimo hizo un trabajo extraordinario. Y a partir de ese momento podríamos decir que la Biblia Vulgata se volvió el estándar de la Biblia. Esta era la Biblia que se reconocía como la Biblia inspirada, algo así como lo que nosotros reconocemos ahora la Reina Valera 60 o con lo que reconocen muchos de habla inglesa la Biblia del Rey Jaime o la King James en inglés. Así pasaron muchos años. La Biblia se comenzó a reproducir para poder suplir las necesidades que había acerca de ella y la forma de reproducirla era a mano. Habían diferentes amanuenses o copistas que eran los encargados de reproducir letra por letra, rasgo por rasgo, una Biblia. Habían escuelas para ellos y ellos se encargaban de hacerlo. El proceso para hacer un libro en aquel tiempo era muy complicado. Primero comenzaba particularmente porque los hacían en pergamino, que eran las pieles de las ovejas que se alisaban con piedra pómez y se preparaban de diferentes maneras para escribir.
Luego con el cáñamo o las plumas de los animales y con tintas que ellos mismos preparaban, comenzaban a copiar cada una de ellas. Y de esa manera se producían las Biblias. Sin embargo, por allá en el año 1400 nació Juan Gutenberg en la ciudad de Maguncia, en Alemania. Juan Gutenberg es uno de los personajes más significativos y a quien nosotros le debemos muchísimo, no solamente en el aspecto de la Biblia, sino en el conocimiento. Como ustedes saben, Juan Gutenberg fue el inventor de la imprenta. Juan Gutenberg era hijo de un hombre que se encargaba de ese trabajo de acuñar las monedas en aquel momento. Así que era muy hábil y también lo heredó para su hijo la capacidad de reproducir imágenes y poderlas imprimir en otras situaciones. Él comenzó a observar la dificultad para producir los libros y particularmente lo que costaba hacerlos. Así que él comienza a pensar cómo podría hacer para reproducirlo. Y entra en un proceso que le llevó a poder pensar que era posible a través de tipos móviles reproducir en una máquina lo que los copistas hacían a mano. Así que él comienza a trabajar en lo que él finalmente llamó la prensa. Lo que hizo fue, como leemos en la historia, se escondió en un monasterio abandonado donde vivían puros mendigos y él se llevó restos de diferentes prensas de vino y ahí comenzó a hacer sus primeros experimentos hasta que logró la capacidad de poder imprimir con tipos móviles acerca de esto. Cuando él finalmente produjo esta prensa, él escribió las siguientes palabras. Él dijo: esta es una prensa tal que de ella ha de salir inagotables raudales, el licor más abundante y maravilloso para calmar la sed de los hombres. Por ella recobrará Dios su verbo y mandará una fuente de verdad pura. Esta prensa será un astro nuevo que disipe las tinieblas de la ignorancia y hará que luzca sobre los hombres claridad desconocida hasta el día de hoy. No pudo haber escrito de mejor manera. Cuando él tenía ya preparado esto, entonces fue a un convento para hacer un desafío con ellos y les dijo que a él era posible producir una Biblia 20 veces más rápida de lo que lo hacía un copista. Así que logró que le prestaran una copia de la Biblia y así es como nosotros tenemos el primer libro. Esta es una copia facsímil de la Biblia Gutenberg. Esta Biblia Gutenberg es el primer libro que se escribió o el primer libro impreso sobre la faz de la tierra. A esta Biblia Gutenberg se le llama a nivel global el incunable de los incunables. Incunable se refiere a algo que nunca había visto, pues esto es algo que nunca se había visto de lo que nunca se había visto. Lo que Juan Gutenberg hizo fue desarrollar en su prensa la capacidad de, con tipos móviles, reproducir lo que los copistas hacían a mano. Y él lo logró a la perfección. Sin duda que podemos decir que el proceso para producir la primera Biblia fue sin duda también obra del Espíritu Santo. Porque como nosotros sabemos, cuando se comienzan a desarrollar las máquinas, su resultado es cuenta con muchas limitaciones y hace falta un proceso para poder salir adelante. Cuando nosotros leemos acerca de la Biblia, nos damos cuenta que Juan Gutenberg, cuando tenía esto, pues entró en contacto con un financista. No recuerdo exactamente el nombre, me recordaré sin duda acerca de él, pero él le prestó el dinero para publicar las primeras Biblias. Así que con esto él pudo producir las prensas que necesitaba, pudo producir los tipos móviles y también reclutar a los que se encargaban de hacer los gráficos, a los que se encargaban de trabajar en esto, a los expertos. Y él logró para el año 1455
él logra producir la primera Biblia por la imprenta. Él produjo esta copia que yo quiero mostrarle, que está en 2 volúmenes. Es nada más y nada menos que la Biblia que Gutenberg produjo en el año 1455. A esta se le llama la Biblia de las 42 líneas. Y esta Biblia de 42 líneas tiene 1282 páginas y fue escrita en 2 tomos. Como ustedes pueden ver y como lo comprobaron los monjes en aquel momento, no había ninguna diferencia en cuanto a la composición. La composición era perfecta. Él logró terminar 135 Biblias de la de 42 páginas. Lo que sucedió es que su financista, cuando vio el resultado, él exigió que le devolviera el dinero, el cual había prestado a gran interés. Eran 1,600 florines y él estaba exigiendo más de 2,500. Bueno, Gutenberg no tenía recursos para resolverlo, así que es demandado y este financista viene y por causa del juzgado o con ayuda del juzgado le quitan la imprenta, los tipos móviles y los 135 libros. Pero el Señor no lo dejó solo, sino Él encontró a otras personas que al ver el resultado de lo que había visto, estuvieron dispuestos a financiarle para que comenzara de nuevo. Y con mucho entusiasmo, en solamente 6 años, Juan Gutenberg logró producir el segundo tomo de la Biblia, o el segundo tiraje de la Biblia. Era una Biblia diferente porque tuvo que comenzarla de cero. Y esta se llama la Biblia de 36 líneas. Tenía 1768 páginas y esta salió en 3 tomos. El ejemplar que yo tengo, que es algo muy singular, único y que salió con motivo de la celebración de uno de los aniversarios de la Biblia, es precisamente la incunable de las incunables. Luego, cuando nosotros pensamos entonces que a partir de ese momento comenzaron a producirse libros. La Biblia fue solo el que abrió, podríamos decir, la matriz de este legado para la historia. Pero solamente para que se imagine usted la velocidad con la que explotó la producción de Biblias. En solamente 6 años después de la publicación de la Biblia, se habían publicado más de 40,000 libros a través de la imprenta. La imprenta comenzó a multiplicarse por diferentes lugares y comenzó a producirse la Biblia. Así que la Biblia entonces estaba ya en latín, se podía publicar y era más popular. Esta Biblia fue la que impactó el corazón de Martín Lutero porque él leyó precisamente en Biblias producidas en la imprenta. Ahí fue donde el Señor tocó su corazón para que en el año 1517, el 31 de octubre, clavara las 95 tesis en la puerta de la iglesia Kirchen en la ciudad de Wittenberg y comenzar este proceso. Comenzaron a haber diferentes traducciones de la Biblia. Quizá una de las que quiero mencionar es precisamente la de Martín Lutero. Porque Martín Lutero, cuando termina la dieta de Worms y el emperador Carlos V decreta que o da permiso para que sea asesinado, entonces es escondido en el convento de Warburg. Y el primer trabajo que hace Martín Lutero es nada más y nada menos que esto, traducir el Nuevo Testamento al alemán. Y entonces vemos nosotros que a partir de ese momento, del momento de la Reforma, comenzó una necesidad de poner la Biblia en el idioma del pueblo. Que el pueblo pudiera leer directamente las Escrituras y no tuviera que llegar a algún lugar donde alguien le leyera y se las escribiera. Bueno, el movimiento de Martín Lutero tuvo mucho impacto en el mundo y particularmente en el lugar de Sevilla. Sevilla en aquel tiempo, en el tiempo de la Reforma y particularmente alrededor de los años 1530, comenzó a ser un lugar donde comenzó a crecer comunidades cristianas que comenzaron a leer a Erasmo, comenzaron a leer a Lutero, comenzaron a leer a Melanchthon y eso comenzó a transformar su visión para alinearse con la Reforma.
Existía ahí en Sevilla un convento que se llamaba el convento de San Isidoro de Santiponce. En este convento había una serie de monjes que de una manera, podríamos decir, a través de un traficante de lectura bíblicas que se llamaba Julianillo, él comenzó a llevarles el material reformista. Comenzaron a leerlo y esto los transformó al grado que quitaron todos los santos. Y dentro de ellos habían 3 personajes que nosotros debemos de recordar los nombres. El primero de ellos se llamaba Casiodoro de Reina. El segundo se llamaba Cipriano de Valera y el tercero Antonio del Corro. Antonio del Corro tenía contacto con estas células que se llamaban células erasmistas, así era el nombre que tenían, células erasmistas, y entonces allí en medio de eso, Casiodoro de Reina fue contagiado por el deseo de poner la Biblia en el idioma español. Así que ahí en San Isidoro de Santiponce, él comienza el proceso de traducción de la Biblia del Oso. Esta Biblia comenzó ahí, pero para el año 1537. Se cree que por Antonio del Corro ellos reciben la información de que la Inquisición se ha enterado de lo que está pasando en este convento. Así que ellos salen huyendo y de muchas maneras ellos se escapan de la Inquisición. 12 de ellos logran escaparse. Lo interesante es que el resto de ellos deciden quedarse para poder detener a la Inquisición en su trabajo de poder destruirlos. Se cree que Casiodoro de Reina salió con los manuscritos de su traducción envueltos en una sábana y que los llevó en esta huida tan atribulada por los Países Bajos inicialmente, y en alguno de ellos se perdieron. Pero por la misericordia de Dios, luego cuando él se encontraba en Amberes, estos manuscritos le llegaron a sus manos. Lo cierto es que para el año 1543 se publica la primera Biblia en español que se llama la Biblia del Oso. Como ustedes pueden ver, la razón por la que se llama la Biblia del Oso es porque en este sello de la Biblia aparece un oso que está bebiendo miel de un panal, y vemos cómo las abejas salen de una Biblia para llevar a producir la miel, y de ahí toma el oso. Esto es muy interesante porque, en primer lugar, el símbolo de Madrid era este árbol. Pero el oso era el símbolo de Berna, de donde era originario el impresor. Y el apellido del impresor era Apiario, que significa abejas. Así que por esa razón se le llama la Biblia del Oso. Esta Biblia entonces salió a la luz en el año 1543. El otro nombre que les había dicho era el de Casiodoro de Reina. Y Casiodoro de Reina es otro de los monjes de Santiponce, y él entonces decide, junto con Casiodoro de Reina, él trabajó con él en la traducción de su Biblia. Y él dedica 20 años de su vida para tomar el material de la Biblia del Oso y producir la primera revisión de la Biblia. Esta revisión se le ha llamado la Biblia del Cántaro. Y la razón por la que se le llama la Biblia del Cántaro es porque, como ustedes pueden ver en esta ilustración, aparece una persona sembrando y la otra con un cántaro está ahí echando agua para que crezca este árbol. Tal como el mismo Cipriano de Valera lo menciona al principio, su tarea fue precisamente la de poder escribir y poder revisar esta Biblia de tal manera que su lenguaje fuera más adecuado a la época. Algo que nosotros vemos constantemente el día de hoy. Sin duda que él era adelantado a su época. Esta revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, escrita por Cipriano de Valera, aparece en el año 1602, y es precisamente por estos dos trabajos que nosotros llamamos a nuestra Biblia la Biblia Reina Valera.
Pero a partir de ese momento comenzaron a haber algunas traducciones de la Biblia al español, producidas algunas en España y otras en América Latina, a las que quiero referirme rápidamente para que ustedes puedan conocerla. Quizá la primera de ellas que quiero mostrarles es esta copia de la Biblia Torres Amat. Esta fue publicada en el año 1825 y esa fue producida en España y es, podríamos decir, la Biblia más popular en Latinoamérica, o que fue una de las Biblias más populares en Latinoamérica dentro de la comunidad católica. Luego nosotros vemos que a partir de ese momento continúa la producción y nosotros en el año 1909 se hace una nueva revisión de la Biblia Reina Valera. A esta ya se le llamó la Biblia Reina Valera. Como ven, el tiempo ha dejado su huella en esta Biblia. Una Biblia que le tengo mucho amor porque fue el legado que mi suegra me dejó. Esta Biblia es una revisión o es una Biblia versión 1909, que es cuando se revisa de nuevo la Biblia, y a partir de ese momento luego se vuelve a revisar en el año 1911 y a partir de ese momento se conoce ya como la Biblia Reina Valera. Pero continuaron nuevas versiones y quizá la otra que me interesa mucho que ustedes conozcan es la primera versión o la versión, podríamos decir, que una de las primeras versiones en Latinoamérica. Esta es solamente una copia facsímil, es una Biblia muy distinguida, podríamos decir muy especial, porque la Biblia, como ustedes pueden ver, está la versión de la Vulgata y la versión en español. Esta Biblia fue producida en México en el año 1931 y se le conoce como la Biblia Vence o la Biblia Calmet. Y esta Biblia fue producida en 14 volúmenes y estos 14 volúmenes reprodujeron la Biblia. Se cree que esta es la Biblia que leía el famoso Benito Juárez. Luego, más adelante, en el año 1944, tenemos otra Biblia que también es muy conocida en Latinoamérica. Es esta que es la Biblia Nácar Colunga. La Biblia Nácar Colunga se produce en España y comienza a ser una de las Biblias más apreciadas por el cuidado que tuvieron en el proceso de traducción. Estas ya son Biblias que se reproducen del original y es una Biblia muy significativa, muy emblemática porque muchos de nosotros la conocemos. Otra Biblia muy importante de conocer porque fue producida también en Latinoamérica es esta que fue producida en la ciudad de Buenos Aires y se conoce como la Biblia Straubinger. Esta Biblia, pues no estoy seguro si es en Buenos Aires o en Ciudad de Plata, pero es una de las versiones más reconocidas y podríamos decir muy cuidadosamente traducida. Una de las cosas que llama la atención es que esta es una de las pocas Biblias que es traducida por un solo biblista, por Straubinger. Así que esta es otra Biblia importante. Tenemos otras, además de esta, como decía, la Biblia Bower Cantera, que nosotros la conocemos como la Biblia de Jerusalén, que fue producida en el año 1947 y que también es muy popular. Quizá esta es la primera Biblia católica, para utilizar el apellido, que los evangélicos comenzamos a leer cuando llegamos a los seminarios bíblicos. Para sorpresa de ustedes, esta Biblia yo la obtuve o la compré en la librería centroamericana en mis tiempos del seminario. Luego, entonces, esta Biblia, como les decía, es una Biblia muy significativa por el cuidado y marcó un nuevo desarrollo en el proceso de traducción de la Biblia al español. Luego, al continuar nosotros con nuestra trayectoria, nos encontramos con otra Biblia y esta Biblia es la que nosotros reconocemos como la Reina Valera 1960. En el año 1960 se saca esta Biblia al público y a partir de ese momento es amada por la comunidad evangélica. Coincidió con el tiempo
en el que los cristianos o el cristianismo en América Latina estaba creciendo de una manera muy significativa. Así que podríamos decir que esta es la Biblia que han leído la mayor parte de los latinoamericanos hasta este momento. También nosotros vemos otra contribución muy significativa que es la Biblia española, la Nueva Biblia Española. Esta Biblia tiene características muy interesantes porque además de aprovechar todos los avances y los descubrimientos que habían en la traducción de la Biblia al español, lo que los biblistas, particularmente Luis Alfonso Schockel, que fue el que estuvo a cargo de esta traducción, lo que él hizo fue tratar de recuperar no solamente el lenguaje, sino también la literatura, la forma de escritura literaria de la Biblia. De tal manera que aquí podemos nosotros comenzar a ver que se reproduce la prosa bíblica. Podemos ver nosotros con más claridad las estructuras quiásticas y otras que eran muy populares en el tiempo de escribir las escrituras. Si nosotros seguimos estudiando acerca de esto, otro legado y otra contribución muy significativa a la Biblia en español es nada más y nada menos que la Dios habla hoy. La primera Biblia en lenguaje popular que se inicia en el año 1979, que se intentó dotar a los hispanoparlantes de una Biblia que reprodujera el lenguaje popular de este tiempo. Esta Biblia, como lo dice su nombre, se volvió muy popular al grado que la Biblia Dios habla hoy fue la primera que permitió hacer una versión interconfesional que incluyó los libros deuterocanónicos para que este texto pudiera ser leído tanto dentro de la iglesia evangélica como dentro de la iglesia católica también. Hay otras versiones de la Biblia, como la versión de las Américas, que ya comenzaron un proceso de desarrollo, pero quizá quiero referirme a dos de ellas. Esta es una Biblia peshita, una Biblia que se ha producido y tiene una característica muy especial y significativa. La característica es que esta Biblia se tradujo de manuscritos en arameo. Tal como la Biblia lo dice, los autores consideraron que los textos arameos podrían estar más cercanos de los originales de la Biblia, así que produjeron esta que se llama la Biblia peshita. Y termino con la Biblia del peregrino, que es donde Luis Alfonso Schockel nos deja su legado más importante. Aquí él, con lo que había aprendido con la Nueva Biblia Española, produce esta Biblia, que es una delicia, particularmente para leer los salmos, los proverbios, los libros no solamente proféticos, sino particularmente los libros poéticos, por la manera como él reproduce la prosa dentro de las escrituras. Como nos damos cuenta hasta el día de hoy, la traducción de la Biblia ha sido algo muy importante. Dentro de nuestro país, nosotros tenemos por lo menos 22 diferentes lenguajes. Y de estos, nosotros tenemos cerca de 8 de ellos que cuentan con la Biblia completa. Sin embargo, es necesario que nosotros recordemos que todo esto que se ha hecho a través de la historia tiene un propósito. Que ustedes puedan tener la Biblia en su propio idioma, que amen la Biblia y que puedan cumplirla. Como hemos visto hasta ahora, la Biblia ha estado presente por todas las edades. Tal como lo hemos visto, a través de 1600 años fue escrita. Vimos cómo la manera como fue compuesto el canon bíblico, vimos cuáles eran los lenguajes originales y luego en la última sección vimos esta trayectoria de cómo la Biblia ha llegado a nuestros días. La Biblia, sin duda, es el libro más poderoso sobre la tierra. Pero tiene una característica. Esta Biblia es solamente útil y poderosa cuando se abre. Cuando nosotros leemos en ella y hacemos acopio de toda la riqueza que esta Biblia tiene. En el Salmo 19 leemos lo siguiente: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Un día emite palabra, otro día, y una noche a la otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni es emitida su voz. Pero por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo en el sol, como un esposo sale de su tálamo y se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Cuando nosotros leemos esa primera parte nos damos cuenta de toda esa riqueza que hay en el firmamento, en todo eso, y toda esa riqueza se destila en la palabra. Y eso es lo que continúa diciendo el Salmo: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Los preceptos de Jehová son puros, que alumbran los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado. Dulces más que la miel, y que la de que destila el panal. No pude pensar en otro pasaje que pudiera animarnos tanto a leer la Biblia. No pude pensar en otro pasaje que describiera más claramente lo que la Biblia significa, la manera como se destila toda la sabiduría de Dios que nosotros vemos, toda la grandeza que vemos en el firmamento, y se escribe en forma de palabras para que nosotros podamos saber lo que Dios quiere decirnos. Como la palabra dice en Hebreos el capítulo 1, Dios se reveló primero por la naturaleza, luego a través de los hombres de Dios que dejaron escritas estas palabras y luego por su Hijo Jesucristo, que es nada más y nada menos que el Verbo hecho carne. Cuando pensamos nosotros en la Biblia se describe a sí mismo con una característica que me encanta. En este versículo que sin duda ustedes tienen de memoria del Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y nos ilustra y nos recuerda a nosotros que la Biblia es nuestra guía para caminar por la vida. Como cristianos no podemos ni siquiera imaginar que podamos hacer algo alejados de la Biblia. Cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra, nos recuerda la lámpara de aquel momento, que su luz era muy tenue, pero permitía que pudieran ver los 2 o 3 pasos que tenían que dar para no tropezar. Pero también dice que la Biblia es lumbrera porque nos muestra el destino eterno hacia el cual nos vamos. La Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos, en primer lugar, para saber todo acerca de la vida, todo acerca de la muerte y todo acerca de la vida después de la muerte. Sus palabras, como dice el Salmo 19, son miel, como la miel que destila el panal. La palabra misma se presenta como un martillo que rompe las intenciones del corazón, como una espada que penetra lo más profundo, como una lámpara que ilumina el camino. Pero la Biblia no es útil si usted la tiene cerrada. Y como les decía al principio de mi exposición, uno de los dolores más grandes fue comprobar que el problema más importante y más difícil de la iglesia alrededor del mundo es el analfabetismo bíblico. Yo espero que esto que hemos estudiado juntos no sea solamente información, sino sea un desafío para que usted pueda amar la Biblia, leerla diaria y regularmente y ponerla también en su corazón, ponerla por obra. Porque solamente así nosotros recuperaremos la capacidad de ser llamados pueblo de un libro. Solo ahí, como dice el Salmo 119, nosotros vamos a conocer más que nuestros maestros, más que nuestros enseñadores. Solo así nosotros tendremos mucha paz en el corazón en medio de la dificultad, como dice el Salmo 119, 165. Mucha paz hay para los que aman su ley, no hay para ellos tropiezo. No hay ningún obstáculo para leer la Biblia. La Biblia en muchas versiones está a su disposición al español. Es su decisión hacer de la Biblia su libro, hacer de la Biblia su responsabilidad por ponerla por obra.
Permítame orar por usted en este momento. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta obra sobrenatural que ha hecho que la Biblia haya llegado a nuestras manos y a nuestros días. Señor, queremos bendecir la vida de aquellas personas que trabajaron, algunos de ellos que nosotros reconocimos en esta trayectoria, pero en particular de aquellos que tradujeron la Biblia para que la pudiéramos tener en el idioma de nuestro corazón. Pero Señor, queremos pedirte perdón por nuestra desidia y nuestra negligencia en acercarnos a la Biblia. Señor, perdónanos por ese analfabetismo bíblico en el que estamos inmersos. Perdónanos porque creemos que porque tenemos en nuestra bolsa un celular que tiene la Biblia, eso significa que tenemos la Biblia con nosotros. Señor, yo te ruego que tú nos ayudes a recuperarnos como pueblo de un libro, que podamos leer la Biblia, estudiarla y sobre todo ponerla en práctica para que cada día nuestro carácter, nuestras acciones y nuestra incondicionalidad sean más como tú quieres. Señor, ayúdanos a que podamos recuperar el sentido y recuperar esa tradición que nos ha seguido por tantos años de ser el pueblo del libro. Ayúdanos no solamente a amar la Biblia, sino a compartirla con las personas que no lo tienen, a hacer cualquier esfuerzo que sea necesario para que todo el mundo pueda tener el acceso a esta palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muchas gracias de nuevo por esta oportunidad. Gracias por este tremendo privilegio y espero que nos hayamos quedado con deseo de más, de seguir investigando de la Biblia, pero sobre todo de poner la Biblia en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga.